El comercio de las especias se efectuaba por dos rutas. Una terrestre que pasaba por el Asia Central y llegaba a los puertos Trebisonda y Constantinopla, y otra marítima que partía de las costas de China, India y las Islas Molucas, de donde provenían las especias. Cruzaban el Océano Índico y el Mar Rojo hasta el Golfo de Suez, en donde las mercancías eran transportadas hasta el puerto de Alejandría. Estos largos recorridos encarecieron tanto las especias que los europeos pensaron en encontrar nuevas rutas para llegar al Oriente. Las peregrinaciones que los cristianos realizaban a Tierra Santa a fines de la Edad Media sirvieron para iniciar el comercio con el Oriente. Entre los productos que los europeos compraban a los asiáticos estaban las especias. Los españoles iniciaron sus viajes navegando por el Atlántico al mando de Cristóbal Colón y con el apoyo de los reyes católicos, Fernando e Isabel. Cristóbal Colón descubrió América y realizó 4 viajes. No debe confundirse el descubrimiento con la conquista colonizadora de América. La conquista y la colonización tenían que ser una empresa militar y religiosa, y estar apoyadas por la mayor potencia del siglo XV, el Reino de Castilla. El siglo XVI representa para la historia de México el rompimiento de su continuidad. La invasión de los conquistadores españoles trajo consigo una serie de transformaciones que dieron vida a lo que más tarde sería la Nueva España, producto de la unión de dos mundos distintos, el español y el indígena. Para la historia de México, el siglo XVI es el siglo de la conquista. Se engloba tanto el hecho militar como el violento establecimiento de la colonización. La conquista militar se inicia en una fase antillana dirigida por los intereses y proyectos comerciales de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, cuando Pedro de Alvarado, procedente de Chalchihuecan, le informa de la tierra descubierta y de su gran riqueza. De inmediato decide organizar una expedición designando como capitán
a Hernán Cortés. Una vez en el nuevo territorio sobre las playas de Chalchihuecan, fundan la Villa Rica de Veracruz. Con la fundación de esta ciudad y siguiendo la antigua tradición municipal española, Cortés cambia las reglas del equilibrio y reconoce como único superior a la corona. Al constituirse el Ayuntamiento de Veracruz, primera autoridad en la Nueva España, el propio ayuntamiento, a nombre del rey, lo declaran capitán general. De este modo, Cortés se desliga de la autoridad de Velázquez y solo depende del rey de España, que era tanto como no depender de nadie, por la lejanía y dificultad en las comunicaciones. Hecho esto, los españoles prepararon su viaje al altiplano en busca de Tenochtitlan y Moctezuma, por las riquezas que habría. Cortés pudo observar las diferencias que separaban a los pueblos indígenas entre sí y la de estos con el imperio mexica. Los españoles, con la alianza de los tlaxcaltecas y con el apoyo de otros grupos indígenas, convencidos estos de que serían liberados de las cargas tributarias, los españoles se dirigieron hacia el encuentro de los mexicas. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés ordenó a sus soldados marchar rumbo a Tenochtitlan. Allí fueron recibidos por Moctezuma y hospedados en el palacio de Axayácatl. Al salir Cortés de la ciudad para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, comienzan las dificultades con los mexicas. Surge una revuelta contra los españoles por culpa de Pedro de Alvarado, que realiza una matanza injusta en el Templo Mayor. Los mexicas arrojan fuera de la ciudad a los españoles, en el episodio que conocemos como de la Noche Triste. La última fase de la conquista militar fue el sitio y caída de Tenochtitlan,
que duró del 19 de julio al 13 de agosto de 1521. El siglo XVI en México no es solamente la lucha militar, sino que también se esboza la estructura social que perduró durante la época colonial. El triunfo de los conquistadores, el reparto que hacen de las nuevas tierras y el sojuzgamiento de los indígenas por medio de la encomienda prefiguran lo que será la nueva sociedad. Lo esencial de la conquista es su carácter de empresa privada, que se encuentra en la base de la relación hispano-indígena. La base jurídica sobre la cual la empresa privada que realiza la conquista descansa en la capitulación, en la que se fijan los privilegios del jefe o capitán de la empresa. La toma de Tenochtitlan trajo consigo el establecimiento de una relación específica entre los jefes indígenas y el rey de España, una relación de vasallaje o sometimiento. El conocimiento de este lazo es la fijación de un tributo. Este acto marca el inicio de la tributación indígena y marcó igualmente un hecho político efectuado por el jefe de la expedición española y al que siguieron otros hechos políticos basados en la naturaleza del indígena. En la primera época de la vida colonial, siglo XVI, se manifiestan dos fenómenos de importancia. Primero, es el de una modalidad nueva de la tributación exigida en beneficio del conquistador. Esta parte del producto, maíz, oro, plata, telas, que va al tributo, provocó una supervivencia en la forma de producción indígena tal y como existía antes de la conquista. Pero hay un cambio en la distribución y aprobación del mismo, pues será para beneficio del español y en detrimento de los grupos indígenas. Segundo, hay también un cambio cualitativo en la utilización del tributo tomado por los españoles, es decir, se crean nuevas formas de explotación, encomienda, repartimiento y tiempo después, el peonaje. La encomienda significó el reparto de indios entre los conquistadores, a fin de que ellos se encargaran de cristianizarlos y protegerlos a cambio de utilizar sus servicios. A pesar de este espíritu humanitario de la encomienda, la explotación de los indios fue sistemática, pues frecuentemente los encomendadores alquilaban a sus indios para trabajar en las minas. A fines del siglo XVI, la encomienda empieza a perder importancia
para dar lugar a otro sistema de trabajo más agotante y más perjudicial para los indígenas, el repartimiento. El repartimiento consistía en la facultad que tenían los alcaldes mayores de sacar de los pueblos indígenas toda la gente que fuera indispensable para atender al cultivo de los campos y al trabajo de las minas durante una semana. Este trabajo tenían que desempeñarlo los indios en lugares distantes de sus pueblos y sin proporcionarles albergues ni alimentos. Regresaban con sus familias hambrientos y enfermos. Por último, el peonaje puso fin a la encomienda, pues el indígena, al percibir un salario, se convirtió en peón de las haciendas y de las minas. A pesar de que el indígena se convirtió en peón, no hubo un mejoramiento para él, porque siguió en una situación de servidumbre debido a que su salario era tan miserable que no pasó jamás de 2 reales diarios. Las jornadas de trabajo continuaban siendo de sol a sol, y como persistió la costumbre de adelantarles hasta 20 pesos anuales, hipotecaban sus vidas, pues a eso equivalía su calidad de peones en las haciendas. Finalmente, los desplazamientos de la población, concentración, movilización creciente de mano de obra, difíciles condiciones materiales de existencia y trabajo, epidemias, provocó una caída demográfica ininterrumpida cuyas dimensiones son aún poco precisas. Pero es innegable que el contacto entre hispanos e indígenas tuvo alto costo en vidas humanas. El siglo XVI guarda las características de un periodo de transición, producto del encuentro y evolución hacia formas más estables.